Hola chicos, literatura 130, poeta grande. En el modernismo, el iniciador y al mismo tiempo uno de los más grandes, sin duda, es Rubén Darío, un nicaragüense que, como ya hemos dicho en los dos vídeos anteriores, en donde hemos tratado del modernismo en general, concepto, temática, etcétera, todo eso, ahora nos vamos a centrar ya en Rubén Darío. Algunas cosas las oiréis repetidas, puesto que lo que dije antes en general, ahora lo digo en particular de una persona que es este gran poeta. Nicaragüense, diplomático, nacido en el 67, en 1867, y muere pronto, a los 50-51 años, en el año 16. En su carrera de diplomático, lógicamente, tiene que ir por países extranjeros, puesto que estaba en el asunto de exteriores, y frecuenta España, Europa, Francia y otros países. En Francia, especialmente, consume los movimientos parnasianos, simbolistas, etcétera, asistencialismo y todos aquellos que hemos dado en los dos vídeos anteriores, y él los estructura, los hace suyo, los digiere y nos los da en nuestra hermosa lengua española, y lo que es mejor, logra influir poderosamente en la literatura de toda la lengua española de esa época. Había un vacío, había un vacío. El derrotismo del 98, ya no somos imperio, somos una porquería, no daba pie para la poesía, más que para alguna elegía que quizás también hicieran, pero bueno, que no destacaron en ello, más bien destacaron por la prosa, ya lo sabéis. Y entonces viene el potente nicaragüense, el potente Rubén Darío, a imponer su color, su destello, su poesía hermosa, brillante, musical, que nos deslumbró a todos y nos sigue deslumbrando. Es una delicia tener un poeta y poderlo leer como Rubén Darío. Es un poeta que, aun siendo poeta, donde manda en la lírica, manda lo íntimo, lo intimista, lo subjetivo, él no. Él, lo intimista, bueno, primero pongamos aquí su nombre, Rubén Darío. El aspecto intimista, que casi es connatural a cualquier poesía, a cualquier poeta, pues él no. Él prefirió la forma, lo externo, la brillantez, el color. Sobre todo viene determinada toda su poesía o toda su forma personal de hacerla en dos palabras: en lo musical y en lo plástico. Y dentro de lo plástico, pues hemos de entender lo descriptivo, brillante, etc. Lo que se ve por los sentidos. Y lo musical, hombre, también es un sentido, pero no estábamos tan acostumbrados a oír lo musical en la poesía, aunque tiene mucha tradición y mucha materia lo musical en la poesía, como vamos a ver ahora, porque él resucita gran parte de las formas métricas que estaban ahí, muchas desde el tiempo de los romanos, pasando por alguien que le había tocado, pero él las coge y las da una fuerza y las vuelve a poner de moda. Sus temas son los que ya habíamos dicho en el modernismo en general, sus temas, que son, pues mira, en el espacio, Grecia, Oriente, con sus elefantes, sus jaeces, su pomposidad, su vistosidad, en la Edad Media, pero también en este sentido de buscar lo brillante, lo exótico, lo maravilloso. La América
aborigen, es decir, precolombina, con su brillantez todavía no depauperada por la colonización o no tocada, pura, intacta, preciosa. Y también la Francia del 18, aquella del rococó, de la brillantez, de los clavecines, de las princesas con sus vestidos pomposos, Versalles, todo esto. Esto le encantaba a él. Aquí en concreto, en la Francia del 18, pues nos cita el símbolo de la opulencia, del color, que es el pavo real, cultivado en aquella época por los nobles, los cisnes, los violines, que todo ello tiene lo mismo. La belleza apreciada por los sentidos o la belleza sensorial. Más que la intimista. La intimista no quiso entrar. También alterna, o bueno, compagina estos temas con un amor erótico, también sensorial, de los sentidos externos, sensorial, en guerra, en oposición a su sentimiento heredado por cultura del estoicismo, o más bien del estoicismo, del ascetismo cristiano. Ya sabéis lo que es el ascetismo, el sacrificar tus sentidos, porque por ellos entra el mal, tienes que estar puro, castiga tus sentidos, no mires, no disfrutes de los placeres de esta vida terrena que te apartan de el contacto con la divinidad. Esa es la ascesis. O sea que está en claro, y él manifiesta esta doble tendencia. Acuérdate del vídeo anterior que decíamos que en este periodo era típico las flores del mal de Baudelaire y también de Mallarmé, aquel sentimiento de angustia porque notaban que les atraía el mal y sin embargo ellos querían la pureza. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? Bueno, Dios me libre de decir que el amor erótico sensorial es algo malo. No, es algo natural. Por lo tanto, bueno. El estilo. Bueno, el estilo es también el estilo. Música y color. Cosas curiosas de su estilo. Renovó vocabulario que ya había caducado. Palabras que estuvieron un día y seguían en el diccionario y que nadie empleaba. Él dijo, voy a sacar estas palabras. Son palabras bonitas y además me convienen para lo que estoy haciendo. O sea, renovación de palabras ya obsoletas. Se atrevió con neologismos en un siglo en que ya los inventos estaban fabricando neologismos a toda potencia, que sé yo, el teléfono, todos los neologismos físicos, descubrimientos científicos, a todos les ponían neologismos. Entonces él también se atrevió a crear neologismos, pero en el campo literario, con atrevimiento. Y sobre todo palabras con interés estético. O sea, es atrevido. Y ojo, hay que ser atrevido cuando uno ya es de la categoría de Rubén Darío, no antes. Esperemos a llegar a haber alcanzado un estatus reconocido, porque si nos ponemos a innovar cuando no lo hemos reconocido o cuando somos muy jóvenes, pues nos puede pasar que hagamos un poco el ridículo, por falta de visión y también porque no nos consideran. Así de triste es la vida, en este caso. En serio, en uno de los poemas que te voy a leer,
verás que utiliza de la palabra sinfonía, que es un sustantivo, pues él hace el verbo sinfonizar. Otras palabras de interés estético que hoy no nos suenan ya, pero que las introdujo él, como pasó con los culteranos, acuérdate. Mira, olímpico, fíjate, esta palabra hoy de todos los días, de andar en zapatillas. Olímpico, lilial, que no lo he mirado, pero quiero entender que tiene que ver con los lirios. Lilium, me parece, es el nombre latino del lirio, lilial, un adjetivo. Bicorne, acuérdate del unicornio, bicornio, dos cuernos. Otra, por ejemplo, liróforo, no creo que le inventara él, porque no viene la palabra como, o sea, en su registro como inventada por Berengario, pero él la sacó. Liróforo, lira, es el instrumento típico de los poetas, de la música, de la sensibilidad, y foro es llevar. Entonces, el que lleva lira, ¿quién sería el que lleva lira? Pues esa persona capaz de hacer poesía, expresarla y que la hace y bien. Los bates, los liróforos. Bueno, en el asunto de la métrica, muy curioso, porque cuando lees a Rubén Darío, te quedas prendado de su métrica y te aflora la curiosidad de decir, ¿qué versos empleaba? ¿Qué métricas empleaba? Pues mira, verás, él, lo mismo que en palabras, inventa métricas, pero también resucita métricas. El endecasílabo, que había sido un producto resultante de un dodecasílabo más antiguo, el endecasílabo, que tuvo tanta fama, ya tú lo sabes, en el siglo de oro, en el Renacimiento, los sonetos, bueno, endecasílabos, todo aquello eran endecasílabos, en su mayoría. Bueno, pues él resucita el endecasílabo de flauta gallega. Y cuando lo he leído, enseguida he ido a internet, como supongo que harás tú en muchas ocasiones. ¿Y qué es el endecasílabo en flauta gallega? Pues bueno, resulta que un verso endecasílabo, es decir, con 11 sílabas, a veces caemos en la simpleza de considerar que todas las sílabas tienen igual importancia. Que si esta tiene este tamaño, este también. No. Hay sílabas flojas, átonas, hay sílabas que pierden casi su personalidad al ser absorbidas en sinalefa formando hiatos, etc. Perdón, formando diptongos, etc. Entonces hay sílabas flojitas, sílabas grandes. Y entre estas sílabas pequeñas, grandes, por no decir grandes, potentes, tónicas, acentuadas, que destacan. Los versos vienen a ser como un animalito de esos, un 100 pies, muy bonito, que en vez de tener 100 pies, pues tiene, qué sé yo, 6 pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pies. Pero ojo, en cada pie, es decir, los pies son los que apoyan, los que, por decir así, pisan en el suelo. Pero cada pie está formado por varias sílabas, no solo por una, a veces también puede ser por una. Entonces, hay sistemas que cogen ellos en que una sílaba floja con una fuerte forma ya un pie, un apoyo. Hay otros poetas que lo hacen a base de una fuerte y 2 débiles. Hay otra que la hacen solo a base de 2 débiles. Y estos apoyos son los que plan. Mientras vas haciendo el verso de 11
sílabas gramaticales. Estas serían como sílabas o pies de apoyo métricos fonéticos de sonido, no analizados, no partidos como hacemos nosotros al contar las sílabas. Contando las sílabas sí, son 11, pero luego en los apoyos, en su estructura, esas 11 van agrupadas de distinta manera. Bueno, pues el endecasílabo de flauta gallega llevaba 2 apoyos característicos, uno en la cuarta y otro en la séptima sílaba. Ahí es donde ese verso ponía sus 2 pies, clog, clog. Tú lees el verso y sin querer das apoyo más, sin que lo pienses. Te lo pide la entonación. Estás apoyando más en la cuarta y en la séptima sílaba. Ese era el endecasílabo de flauta gallega, que resucitó Rubén Darío. Luego se fue a otras formas todavía más antiguas y resucitó el dodecasílabo, ya sabes que dodeca, 2 más 10, 2 más deca, que significa 10, pues 2 más 10, 12, dodecasílabo, con una cesura o corta. Una cisora es una tijera, con un corte. Ya sabes que las 2 piezas que resultan al cortar se llaman los famosos hemistiquios, mitad. Hemistiquios. Una cesura logra 2 hemistiquios iguales, de una misma capacidad fonética. Luego también coge el de 14, que lo hemos estudiado nosotros en nuestro vídeo de métrica, el lenguaje, que ya sabes que también era llamado el alejandrino. El famoso de los poetas, de los juglares, de los... ¿cómo se llama? De los cantares de gesta. El alejandrino. De donde vino luego, al coger los hemistiquios, de ponerlos juntos a ponerlos separados, uno debajo de otro, nació la estructura del romance. Bueno, el alejandrino. Y también, y muy interesante, hizo una brillante adaptación de los hexámetros griegos. Hexámetros, hexa, 6, hexámetros griegos, que eran, por ejemplo, pues mira, este es un ejemplo de hexámetro, de 6 pies, que no significa que tuvieran 6 sílabas, no. Hemos dicho que estos pies, este conjunto de apoyos logrados, tal. Si quieres, puedes meterte en internet y ver en qué consistían o cuáles eran algunas formas de estos pies, de estos apoyos. Lo que sí te puedes quedar es que esto era una cosa de las que hicieron los griegos, la Ilíada y la Odisea, de los grandes poetas griegos, estaban hechas con hexámetros. Había puesto alguna cosa más de estas de aquí, qué sé yo, el dactílico a veces también era una de las formas de estos pies, que consistía en una larga más 2 breves. Luego el espondeo, que era una larga con otra larga, en fin. Y estaba también el catalíctico, que cata, ya sabes tú qué significa final, la catarsis, la muerte, al final. Bueno, pues el catalíctico era el pie último. Bueno, en el sentido de escritura tendríamos que haber puesto la cabecita del bichito por aquí para decir, mira, y este es el último pie. Bueno, pues en el último pie tenía una forma especial de acabar, que hacía que estos versos, hexámetros, se llamasen así, dactílicos, por su composición, dáctil, ya saben lo que significa, huellas dactilares, como apoyos de los dedos, y catalíptico, de catalíctico, del último. Forma especial. Ya sabéis que la última sílaba suele tener también en métrica un tratamiento especial, si es aguda, si es átono, etcétera, para diferenciar, entre otras cosas, pues si rima en asonante o rima en consonante, pues bueno, también aquí el último apoyo, el catalíctico, tenía una especial estructura y consideración.
Sí, ahí me he enredado un poquito, no merecía la pena que hubiera hecho tanto. Pero claro, esto es de alguna manera querer explicarme yo a mí mismo por qué esa seducción de los versos de Rubén Darío, por qué esa brillantez, por qué esa cadencia que se te mete en la memoria y que son de las poesías preferidas por los niños para recordarlas, por los brillantes que son y por la musicalidad. Tú piensas que la memoria tiene un amor. Su amor es la música. Tú ponte a enseñar las tablas a los niños de multiplicar razonadamente. Te puedes pasar años enseñándoselas y sin aprender. Y a lo mejor el profe que no logra aprenderlas echa la culpa a los padres. Es que en casa no le enseñan las tablas. Oiga, señor profe, es obligación suya. Pero bueno, en fin. Méteselas cantando, con la canción que quieras, con canciones que ya hay o con una canción que encuentres tú y lograrás que todos tus alumnos, o todo tu amigo, tu hermanito, sepa las tablas en 2 días. Quien dice en 2 días, dice en 1 semana. Y arreglado. ¿Por qué? Porque la música es buenísima para recordar, para engarzar la memoria, digamos, de lectura, de texto, con la memoria melódica. Y hacen una compañía perfecta, una asociación perfecta. Apréndete una poesía y si no tienes muy buena memoria, parecida a la mía, al día siguiente, cuando ya te la hayan preguntado, es que ya te olvidas. Parece que lo hagas a propósito, o tu memoria lo haga a propósito. Pero como te la aprendas cantando, no la olvidas en la vida. Yo de pequeño hice una poesía, no hice una poesía, hice una comedia. Tampoco la hice, la representé. Cuando tenía 9 añitos, así me pusieron con mi hermana, que tenía 2 años más. Y dices, bueno, pues tú vas a ser la mujer y tú el marido. Y venga, apréndese los versos. Yo era muy malo para aprenderme de memoria cosas. Menos mal que como tenía a mi maestra en casa, que era mi hermana, estaba todo el día detrás de mí. Carlitos, venga, vamos a repasar. Y y acababa aprendiéndolo. Pero bueno, en aquella comedia en verso, que era muy divertida, había al final una canción que cantábamos también. Mira, la canción me la sé de memoria al dedillo. No se me ha olvidado nunca, ya han pasado años. Del resto de la obra no me acuerdo nada, nada, nada. Al revés de mi hermana, que se la sabe todavía entera de memoria. A veces cuando nos juntamos, dice, Carlitos, ¿vamos a hacerla otra vez? Digo, sí, empieza tú, porque lo que es yo. Bueno, cosas de esto. Pues la musicalidad en la poesía nos alucina. Es impresionante. Ya verás. Bien, producción poética, es decir, obras de Rubén Darío. Qué suerte tenemos, que no tiene muchas. O por lo menos los títulos son poquitos. Él empieza a destacar, a darse a conocer con una publicación de un libro titulado ¿Cómo no? Con un color azul, que la publica en Chile, siendo el nicaragüense en Chile, uno de los países por donde sin duda había estado también pues de diplomático, digo seguramente. Y causa impacto ya. Oye, este poeta, qué bueno es. Pero cuando logra ya su consagración y todo el que lo le dice, aquí hay un verdadero poeta de cuerpo entero, es cuando él edita prosas profanas. Profanas, ya sabes que en su sentido etimológico, es decir, real, no en mal aspecto, significa profanas no religiosas. No es que sean antirreligiosas, no. Profanas significa, en realidad, no religiosas. Algo así como en otros campos semánticos sería paralelas a laicas. Clero, laico. Bueno, pues aquí, sagrado, profano. Sagrado, dedicado al culto, profano, no dedicado al culto. Ojo,
Luego hay otras connotaciones del verbo profanar, que sería destinar objetos típicos de culto, ideas, palabras, expresiones, etcétera, típicas de culto, darlas un uso no sagrado, no religioso, es decir, un uso profano. Si se hace con con ánimo de destruir, con ánimo de esto, entonces es cuando decimos se ha profanado o es profanar. Eso es profanar. Vale. Pues bueno, prosas profanas. Eso ya supone la auténtica consagración de gran poeta. De gran poeta. Ahora, su obra, digamos, cumbre, su obra medular, es Cantos de vida y esperanza. Cantos de vida y esperanza. Yo no sé si en algún momento él pensó, hay que ver qué pájaros de mal agüero, qué tristes, qué deprimidos están mis paisanos de la generación del 98, mis coetáneos. Les voy a alegrar la vida, se la voy a dedicar a ellos, hombre, se la voy a dedicar a ellos. Mirad, cantos de vida y esperanza, no cantos de llorera y depresión, cantos de vida y esperanza. En ella, en este libro de poesía, resaltan, en cierta manera, resalta lo hispano, en contraposición con la emergente potente de USA, de los Estados Unidos de América, que físicamente había causado la derrota del 98 con la pérdida de Cuba, y también el como nicaragüense habría sufrido y, como diplomático, estaba siendo torpedeado por la potencia emergente de los Estados Unidos de América, que lógicamente, pues, pone todo su peso en las relaciones políticas, sociales, económicas, etc. Y él aboga por conservar la tradición de lo hispano, de lo recibido y acuñado dentro de la cultura hispanoamericana. O sea que hay unas bastantes poesías, poemas en este sentido. Por ejemplo, en el poema Salutación, o sea, saludo del optimista, ¡hola! Del optimista. Oiga, ¿hay que ser optimista en la vida o es un poco de tontos? Mira, te voy a decir la verdad. Si pagan lo mismo por estar con la cara alegre que con la cara triste, pues escoge. ¿Te va a ver mejor la media botella llena o mirar la media botella vacía? Oh, ya solo me queda la mitad. Anda, todavía me queda media botella. Optimismo. Claro, en todo hay medios, ponderación y exageraciones. Cuando uno se pasara de optimismo ya no sería optimista. Sería, pues, imprudente, sería un alocado, en fin. Otra también, letanía. Tú sabes que es una letanía. Es una oración a base de versos repetitivos, normalmente para rogar, para solicitar protección, para tu persona y para tus amigos fieles de una entidad sagrada, de un santo, de Dios, etc. Bueno, pues en este caso la letanía es a San Alonso Quijano, a San Quijote de la Mancha. Unas letanías muy bonitas. Leeremos un trozo. Letanía de, no es que fuera de él, sino a,
nuestro Señor, fíjate que le pone los dos adjetivos estos, nuestro Señor, como se hace con las imágenes y con los santos, Nuestro Señor, Don Quijote. Letanía de nuestro Señor Don Quijote. De ambiente, de ensalzar lo hispano. Y, aunque hemos dicho, y en la pizarra anterior, le tachamos la palabra intimista que no le gustaba, aquí es muy difícil hacer poesía sin expresar tu intimidad. Y entonces aquí, aun sin querer, es íntimo. Es íntimo. Y en estos poemas íntimos, pues hay algunos preciosos, como la canción de otoño, no en otoño, en primavera. En otoño las hojas caen, se avecina el invierno, se avecina el declive, la muerte, etc. No, cantemos una canción de otoño, ¿cuándo? En primavera. Color, luz. Canción de otoño en primavera. Y otra, lo fatal. Aquí sí que a lo mejor se dejaba llevar un poquito de la depre. En cuanto a... Y luego, su expresión es más sencilla en estos cantos de vida y esperanza que en las anteriores, donde se había volcado en palabras innovadoras y tal. No, aquí su expresión es más sencilla. Consecuencia, mucho más entendida por las grandes masas, por la gente. Que yo siempre eso lo he visto, no como un signo de debilidad de verso, de poca categoría de verso, no. Yo, el hecho de que un gran poeta, tipo Becker, se ha entendido por las masas más humildes, lo mismo que aquí hace Rubén Darío en Profanas, es que ha llegado al máximo de la poesía, al máximo de la docencia, como pasa en el Evangelio con las parábolas, que se pueden expresar lo más sublime, pero con una dicción, con una didáctica, que llamamos los maestros, para que lo entienda todos, todos, todos. Ha sido una de mis aspiraciones de toda la vida. Que a mí me entienda, que me entienda física el que nunca ha oído un Newton ni un Bohr. Literatura 130. Por eso en todas mis series me gusta empezar desde bajito. Porque todas las personas pueden entender. Solo necesitan quien se lo sepa decir. Es Rubén Darío. A veces decimos, hay gente torpe. No, Como ya faltan buenos comunicadores. donde hemos tratado del modo de Pero claro, como a lo mejor te lo está diciendo uno que es comunicador, pues ¿dónde echará la culpa? Es que no me entienden. Lo que dije Oiga, antes en general, ¿no será ahora lo digo en que usted particular no de se una persona expresa bien? que es Ah. este gran poeta. Nicaragüense, diplomático. Dice, nacido es una en expresión más sencilla, aunque a veces logra efectos 1967, más que y muere orquestales. pronto, a los 50, Es decir, 50 eso años, suena en el a año orquesta. 16. Música En su fabulosa, carrera de grandiosa, diplomático, como es el caso lógicamente, tiene de la que marcha ir a países triunfal. extranjeros, puesto que estaba en el asunto de exteriores. Y En cuanto a frecuenta la España, crítica en general, Europa, digamos, Francia, bueno, a ver, ¿nos puede hacer un resumen de qué ha supuesto Francia, Rubén Darío especialmente, en la historia de la poesía española? Pues mira, consumen el- opinan que movimientos, dice, sus logros espectaculares, simbolistas, etcétera, es decir, donde él etcétera, destacó, todos aquellos como decimos, un atleta, un deporte, ¿en qué destacó? En los 1500 y tal. Bueno, pues este atleta de la poesía destacó en dos aspectos, en lo musical y en lo plástico, lo sensorial, lo descriptivo, musical y plástico, que son dos aspectos externos dentro de lo externo que puede haber en la lírica. Había un vacío. Seguramente, Había un vacío. ciertamente, no será el más lírico de los poetas. Del 98, o ya no somos No será el más lírico. porquería,
el de mayor no refinamiento, daba el de pie mayor para sentimiento, la poesía íntimo. más que para No será el mayor. elegía. Pero bueno, salvando las limitaciones de lo decorativo y lo plástico, que parecen cosas sucedáneas, que parecen cosas secundarias, salvando esa distancia, podemos decir y estar seguros de que es uno de los más grandes renovadores de la poética española. Uno de los que vino a renovar. Ya hay algo nuevo, ya podemos seguir, ya tenemos poesía, ya podemos sentir, ya podemos gozar. Rubén Darío, me he alargado mucho, lo siento. En el siguiente vídeo te invito a leer conmigo unos poemas de Rubén preciosos. Hasta ahora. El aspecto intimista, que casi es con